Gloria a Dios, que el Señor les bendiga. Les habla su hermano, su amigo, su servidor, Aarón Piñeiro, y esto se llama La Cápsula a otro nivel. Hoy con un tema bastante interesante, algo que se ha dejado de hablar en las congregaciones, algo que ha dejado de tener importancia y relevancia en la congregación, siendo un tema bastante interesante. Lo queremos retomar nosotros acá en el programa. Pero antes de comenzar, quiero agradecer a los apóstoles Carlos María de Silva por todo su apoyo brindado y a todo el Ministerio Internacional La Nueva Jerusalén. Estamos en construcción en varias iglesias del ministerio y bueno, contamos con el apoyo de Dios, primeramente, que es el que te da las finanzas para poder construir esos templos. Y bueno, y a todos ustedes, los que ven este video, que quieran colaborar, bueno, por ahí se dejarán los números de teléfono, la cuenta bancaria y a ver quiénes quieren colaborar con la construcción. Miren, yo les voy a decir algo. No es lo mismo pertenecer a una iglesia que ya fue fundada a pertenecer a una iglesia donde tú fuiste el fundador, donde tú pusiste esas bases. Y yo entiendo que hay muchas personas que bueno, llegaron a una congregación, ya la iglesia ya está levantada, ellos simplemente lo que hacen es ir los domingos, los miércoles, los martes, los días de servicio en cada congregación. Y de verdad que eso está bien, o sea, te estás edificando, estás recibiendo palabras, eso es bastante importante. Pero cuando tú pasas a ser parte de la construcción de una iglesia, eso es algo que queda para siempre. Eso es algo que pasarán los años y lo que tú contribuiste para esa congregación que se construyó siempre quedará allí. No es lo mismo que dar un diezmo, no es lo mismo que dar una ofrenda, porque tú das un diezmo y el diezmo de repente se utiliza para otras cosas, la ofrenda de repente para otras cosas, pero cuando tú das un dinero destinado a la construcción de una iglesia, estás sembrando un árbol. Vamos a ponerlo así, estarás sembrando un árbol de samán, la mejor madera que existe. O sea, estarás sembrando lo mejor de lo mejor. Así que no pierdas la oportunidad de ser, si tú ves una congregación que está en construcción y puedes sembrar, colaborar, llevando materiales, dando dinero para que compren materiales para la construcción, hazlo. Sé parte de ese crecimiento, sé parte de esa congregación, sé parte de la expansión del reino de Dios. Así que por allí vamos a tener los números de teléfono de los apóstoles. Doy fe de que son hombres honrados, hombres humildes, hombres honestos. De verdad que ellos no me están mandando a hacer esto, lo estoy haciendo yo voluntariamente y porque quiero que ustedes, los que están viendo este video, puedan ser bendecidos, así como lo han sido ellos, así como lo estoy siendo yo y así como muchos otros hermanos de acá de la congregación estamos siendo bendecidos. Queremos que esa bendición vaya hasta donde están ustedes también. Así que, bueno, por allí dejaremos los datos para que ustedes hagan la siembra y se comuniquen con ellos. Muchas gracias por estar allí atento a este programa. Y bueno, vamos a continuar con el tema de hoy. Vamos a hablar de la santidad, o sea, de ser santo. Que esto es algo que se ha obviado en muchas iglesias en lo actual. No tomando en cuenta que la misma palabra de Dios dice, sé santo porque yo soy santo. Pero yo creo que más que todo es por desconocimiento. Desconocimiento a qué es ser santo. ¿Qué nos lleva? ¿Qué nos hace ser santo? Dice la palabra de Dios dice la palabra de Dios en Levítico 27, dice, santificaos pues y sed santo, porque yo Jehová soy vuestro Dios. O sea, esto nos dice, miren lo que dice acá, santificaos pues y sed santo. Santificado, o sea,
nosotros tenemos que tomar la decisión. Es algo que nosotros tenemos que hacer, pero eso que tenemos que hacer es una decisión de apartarnos. Ser santo significa apartarse de y para, de y para. Ser santo, escuchen, ser santo significa apartado de y para. ¿Apartado de qué? Del pecado. ¿Apartado para quién? Para Dios. Eso es lo que significa ser santo. Por eso es sencillo ser santo. Solo debes tomar la decisión de querer apartarte para Dios, de querer servirle a Dios, de querer estar en la casa de Dios, de querer estar lejos de lo que te contamina. Hablamos de contaminación, o sea, contaminación es todo aquello que nos afecta nuestra relación con Dios. Por ejemplo, si a mí la televisión me está robando el tiempo de Dios, eso para mí es pecado, eso está evitando de que yo sea santo. Si hay músicas que no son cristianas, que le están quitando el tiempo a Dios y me están llevando a hacer cosas, a desenfocarme de las cosas de Dios, eso es algo que ya se convierte en pecado y ya estoy dejando de ser santo. Estoy dejando de estar apartado para Dios. Entonces, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos tomar la decisión de ser radicales. Esto no se trata de ser, hoy escucho una cancioncita cristiana, mañana escucho una que no es cristiana, hoy voy a la iglesia, mañana no voy a la iglesia, voy el mes que viene. No, no se trata de esto. Si tú vives tu vida así, en el Evangelio nunca vas a crecer, nunca vas a avanzar. Y es necesario en el Evangelio, en los caminos de Dios, es necesario avanzar. Es necesario crecer espiritualmente. Veamos qué nos dice la palabra de Dios en Colosenses, capítulo 3, versículos 12 y 13. Vamos a ver qué nos dice acá la palabra de Dios. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados y armados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros, perdonando unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pero mire que dice acá que nos vistamos nosotros. Tenemos que vestirnos de santidad. Y acá nos dice de qué trata esa santidad. O sea, ¿cómo podemos tener esa vestidura de santidad? Con entrañable misericordia. O sea, siendo misericordiosos nos estamos vistiendo de santidad. Siendo benigno, haciendo acciones buenas, nos vestimos de santidad. Con humildad, siendo humilde, eso nos cataloga con una vestidura de santidad. Mansedumbre, que son los frutos del Espíritu. Cada uno de esos frutos del Espíritu a nosotros nos santifica. Y es esto lo que nosotros tenemos que buscar. Santificarnos, vestirnos de paciencia, de mansedumbre y sobre todo, la palabra que dice acá, soportaos. O sea, no es fácil. Esto no es fácil. Porque cuando habla de soportar es algo que te cuesta hacer. Soportar los unos a los otros, porque hay cosas que de repente a ti no te agradan de alguien, así como a mí. Hay cosas que no me agradan de personas, pero o sea, lamentablemente o necesariamente, mejor dicho, la palabra correcta es necesariamente tengo que soportarlo. ¿Por qué? Porque necesito vestirme de santidad. Necesito tener esa santidad, ser santo porque mi Padre es santo.
Entonces, como, así como dice acá, que nos vistamos nosotros, es que tenemos que tomar la decisión, es decidir ser santo, es decidir apartarnos para Dios. Vamos ahora a lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 14 al 16. Vamos a leer desde el 14 al 16. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Acá es donde entra lo que hablamos hace rato, las vestiduras de lo que tenemos que vestirnos. ¿Por qué? Porque necesitamos vivir de una manera santa, como lo dice acá el versículo 15. Dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Necesitamos ser santos. Necesitamos comportarnos como personas que practicamos una fe, que tenemos una creencia, que tenemos una convicción. Necesitamos comportarnos como hijos auténticos, verdaderos de Dios. Acá dice como hijos obedientes. Y aquí es donde entra la clave para perder la santidad. ¿Cómo perdemos la santidad nosotros? La perdemos siendo desobedientes. Y les voy a poner el ejemplo. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, ellos eran santos en ese momento. Ellos estaban apartados para Dios. Ellos tenían una relación tan íntima con Dios que eso era increíble. Pero en el momento que ellos desobedecen, en el momento que ellos caen en esa tentación, en desobedecer la palabra y tomar y comer de ese fruto, en ellos ocurre algo violento. Y es que de una vez viene un velo a sus ojos, a su entendimiento, perdón, mejor dicho, a su entendimiento, donde ellos olvidaron por completo que Dios es omnisciente, omnipresente. Olvidaron por completo que Dios lo sabe todo. Y tú dirás, pero ¿cómo me estás diciendo esto tú ahorita a mí así? Les explico. Cuando ellos cometen el pecado de tomar el fruto y comerlo, ¿qué fue lo primero que ellos hicieron? Se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Y qué hicieron? Comenzaron a buscar algo con que taparse. Pero al escuchar la voz de Dios por el Edén, ¿qué fue lo que hicieron? Se escondieron. ¿Y para qué se esconden de Dios si nadie puede esconderse de Dios? Ellos se esconden porque ellos en ese momento se embrutecieron. Perdieron toda sensibilidad espiritual. Perdieron todo discernimiento, toda conexión espiritual murió en ese momento. Ciertamente, Dios tenía razón. Ellos iban a morir si comían de ese fruto. La serpiente le dice, ciertamente no morirás, sino que conocerás el bien y el mal. Pero es que el mal no necesitábamos conocerlo. ¿Para qué queríamos conocer el mal nosotros? O sea, ¿para qué ellos querían conocer el mal si conocían el bien? Si tenían una relación íntima con el Creador. Pero cuando ellos caen en desobediencia, automáticamente se embrutecen. Automáticamente pierden todo
todo contacto espiritual, sobrenatural que ellos tenían, lo perdieron. Vemos, quiero romper una vaca sagrada por allí. Vemos que aunque ellos pecaron, Dios no se alejó de ellos. Al contrario, Dios los buscó a ellos. Quienes se alejaron de Dios fueron ellos, escondiéndose. Eso nos quiere decir que cuando nosotros pecamos, Dios no se aleja de nosotros. Somos nosotros los que no soportamos estar cerca de Dios. Incluso, como sabemos que hemos hecho algo malo, no queremos ni siquiera escuchar la voz de Dios. Y aquí es donde entra el detalle del Edén. Dios no se esconde de ellos, Dios los busca, Dios los encuentra, Dios les habla, pero ellos se esconden. Ellos no quieren escuchar la voz de Dios porque les causa temor la voz de Dios. Porque así como entró el bien y el mal, entró el temor en la vida del hombre. El miedo entró en la vida del hombre cuando cometieron ese pecado. Por eso dice la palabra de Dios, yo no les he dado espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. Porque Dios no dio ese espíritu. Ese espíritu entra en la vida del ser humano en el momento que desobedecieron a Dios. Y esa misma repetición la vemos en la vida del rey Saúl. ¿Cómo así? Cuando él desobedece a Dios, entra un espíritu que lo atormentaba. Un espíritu de temor. Él estaba atormentado. ¿Por qué entró? Por desobediencia. Entonces vemos que la ruptura entre el ser humano y Dios está en la desobediencia. Si tú, que estás viendo el video, te vuelves obediente a Dios, no vas a tener problema. No vas a tener ningún tipo de problema. Dios va a estar contigo. Dios va a estar allí. Otra cosa que quiero aclarar acá es que Dios le habla a los pecadores, pero a los pecadores arrepentidos, a los que no son practicantes. Pero estos que son practicantes de pecado, Dios no les va a hablar. Y en caso tal, si les hablara, ellos no quisieran escucharlo. En caso tal de que Dios les hablara, no pudieran escucharlo, tuvieran los sentidos entenebrecidos, o sea, tapados. Porque la tiniebla viene a oscurecer nuestros sentidos espirituales. Por eso debemos cuidar nuestra santidad. Si tú has perdido la santidad, es momento que te vuelvas a Dios. Si has perdido la santidad, es momento que te vuelvas a Dios. Es momento de reconocer el error. Es momento de decir, Señor, ya estoy harto. Necesito volverme a ti. Esa es la decisión que debes tomar el día de hoy. Y no estar escuchando, si eres un joven, no estar escuchando a esos otros jóvenes que practican cosas que no son del agrado de Dios y tú sabes que no son del agrado de Dios. No participes en eso. Date tu lugar. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un príncipe, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. No te rebajes. Es hora de volver a la santidad. Es hora de volver a la santidad. ¿Qué pasó con Adán y Eva en el Edén? En el momento de que en que ellos desobedecen a Dios, ellos pierden la santidad. Eso es automáticamente perdieron su santidad. Automáticamente llegó una ruptura en la vida de ellos. Así como si el día de hoy
no nos arrepentimos, así como si el día de hoy no reconocemos nuestro pecado delante de Dios, así como el día de hoy, si nosotros no nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios y reconocemos nuestra necesidad, nuestra dependencia a Dios, no vamos a poder ser santos. Y si no somos santos, no vamos a poder ser salvos. Son cosas que debemos tener claras. Son cosas que debemos tener presente. La santidad es importante. En este tiempo que estamos viviendo, tecnologías, de avances, los muchachos pierden la santidad fácilmente por medio de los teléfonos, por medio de las redes sociales. Comienzan a ver un video vulgar. De repente, a lo mejor no están viendo videos vulgares, pero de repente sale una propaganda por allí con unos videos vulgares, atacando la santidad de los jóvenes, así como de los adultos también. Entonces necesitamos tomar medidas drásticas por nuestra vida, por nuestra familia. Recuerde que lo que estamos sembrando hoy, lo cosecharemos mañana. Lo que tú dejes pasar hoy como pecado en tu generación se convertirá en una iniquidad. Ya pasará a ser una maldición fuerte en la descendencia tuya. Entonces necesitamos volver a la santidad. Necesitamos reconocer que necesitamos a Dios en nuestra vida. Por eso, quiero que tengamos presente que el día de hoy es un llamado urgente, porque los tiempos están acortados. Un llamado urgente a la santidad. Un llamado urgente a guardarnos, apartarnos para Dios. De verdad que me siento muy contento de poder llegar hasta donde están ustedes. Y si estás viendo este video hasta este minuto que está corriendo, es porque sabes y reconoces que la santidad es importante. Y le estás pidiendo allí en este momento, pídele al Señor que te ayude. Pídele al Señor en este momento que te ayude a guardarte, que te ayude a apartarte para Él, que te ayude a ser instrumento y canal de bendición para tu generación, en el nombre de Jesús. Ya hemos llegado al final. Que Dios te bendiga grandemente. Deseo de todo corazón poder estar contento contigo de que reconoces que la santidad es importante y que desde hoy en adelante te esforzarás y te guardarás para el Señor, en el nombre de Jesús. Que Dios me les bendiga. Esto ha sido todo. Este es su programa La Cápsula a otro nivel. Que Dios me los bendiga. Chao, 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 chao.